O sea, el tema de tendinitis y cosas de estas. El gran problema de las infiltraciones es la medicación que lleva esa infiltración. Entonces, evidentemente, como estamos usando un corticoide que va a actuar sobre el sistema renal, sobre una serie de fisiológico que tenemos en las personas, puede provocar aumentos de tensión, puede provocar que se descontrole, si la persona es diabética, que se descontrole más su diabetes. Entonces esos son los riesgos que tiene este tipo de medicación. A veces uno cuando le hacen una infiltración pues nota que se hincha, pero es en sí por el propio medicamento. Después dependerá de cómo hagamos esa infiltración, es decir, de la cantidad de fármaco. Pues por ejemplo, si uno tiene una ciática y le ponen el conocido Incitan y estamos pinchando lo intramuscular, pues la dosis que tenemos que utilizar para que eso llegue, digamos, a esa parte neurológica, a ese nervio ciático, es muy alta. Entonces, pues por ejemplo, si nosotros lo hacemos con una epidural y vamos directamente al nervio, la cantidad que vamos a utilizar es muchísimo más baja y más efectiva. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Y sobre qué se acumulan, evidentemente, es lo que le acabo de decir a esta persona, hay un máximo de ciertas medicaciones en un tiempo, porque sí que podemos provocar unas alteraciones que después tengan otra serie de problemas. Ustedes en la unidad de dolor hacen ciertas, no sé si son infiltraciones o lo que sea, que van directamente al músculo, incluso háblanos un poco respecto a estos temas. Bueno, pues en las contracciones musculares, que al final acaban siendo dolorosas, el cuadro más doloroso que existe a nivel a lo mejor muscular puede ser el músculo piramidal, que es un pequeño musculito que tenemos en las nalgas y que cuando se contrae coge el nervio ciático también, es parecido a una ciática. La diferencia es que en lugar de ser a nivel de la columna, pues es justo, digamos, a nivel del muslo. Es muy difícil de descontraerlo solo con fisioterapia muchas veces. Entonces lo que hacemos es con rayos X, vamos con una aguja, localizamos el músculo, y una vez localizado el músculo, ahí ponemos pues el corticoide, a veces ponemos incluso toxina botulínica, que es la que se usa para la estética también. ¿Por qué? Porque conseguimos un grado alto de relajación y así lo hacemos. Cuando tenemos espasticidad, que ya sería diferente, sería un problema ya más médico, hay un problema a veces neurológico de base, que lo que provoca son grandes contracciones de grandes grupos musculares, pues también lo podemos tratar infiltrando esas zonas musculares. Al final, como son también fármacos que tienen su problema y su toxicidad, incluso podemos llegar a dejar un pequeño catéter, como hablábamos antes en la columna, y disminuimos las dosis a veces pues 10, 50, 100 veces menos de lo que tendría que ser pinchando solo o por vía oral. Doctor, está causando muchísimo este año a muchísimas personas dolor de tendinitis. ¿Esto qué está vinculado? ¿Con las contracturas debido al clima, al cambio de temperatura? ¿Qué es debido que haya tanta tendinitis este año? Bueno, yo creo que es un problema más de sobrecarga la tendinitis. Es decir, la tendinitis no deja de ser un proceso inflamatorio, que cuando tenemos ahí la inflamación, primero cursa con dolor y después esa inflamación, si se cronifica, es cuando aparece ya pues un problema grave y agudo. Necesita reposo la zona y a partir de ahí pues puede incluso tener que ser necesaria una pequeña cirugía. Si es necesaria la cirugía, por ejemplo, nosotros en el Hospital Juan Cardona, los traumatólogos que tenemos, que en eso la verdad es que trabajan muy bien, estamos poniendo factores de crecimiento. Los factores de crecimiento se obtienen del propio paciente, hay un proceso donde la sangre del paciente se trata y se reinyectan células, digamos, un componente no son células, es un componente sanguíneo que lo que hace es que cure mucho más rápido esa tendinitis y la verdad es que los resultados pues son muy buenos. ¿Y esos métodos se pueden emplear a todas las personas o tienen que ser ciertas personas las que pueden beneficiarse de ello? Normalmente son casi todos los pacientes, depende un poco del grado de cronicidad de esa lesión que tenga y depende mucho pues del traumatólogo, que es el que lo tiene que ver, y de la capacidad que va a tener para regenerar esa zona. A veces una simple cirugía, una simple limpieza pues consigue mejorar esa parte. Y si vemos, pues por ejemplo, normalmente gente joven que quiere recuperarse mucho más rápido, deportistas, incluso muchas veces tenemos profesionales que son autónomos y no pueden estar de baja mucho tiempo parados, pues ahí se emplean ya estas técnicas que son un poquito más avanzadas, pero claro, la recuperación es muchísimo más rápida.
¿Por qué se calcifican tanto los músculos, doctor? Pues se calcifican porque si un músculo está siempre en continuo, por ejemplo, está contraído, pues lo que va a provocar es que ese músculo está, digamos, no tiene un descanso, y entonces al no tener ese descanso, el músculo poco a poco se va, digamos, muriendo, y el músculo, una vez se va muriendo, lo que se transforma es en una parte calcificada, o sea, aparece depósitos de calcio, que son las células que se van, digamos, muriendo, y entonces ese músculo, en lugar de ser un músculo elástico y que se pueda, digamos, mover con facilidad, pues se transforma en una cosa más rígida, que a veces incluso parece como si fuera un huesecillo, pero que tampoco es un hueso y es más fácil que se rompa. ¿Cuáles músculos corpóreos son los más vulnerables en nuestra vida, doctor? Hombros, cuello, que viene siendo prácticamente casi los mismos, ¿no? Pero, sí, normalmente lo que más sufre a nivel de musculatura es la musculatura lumbar. Casi toda la población en algún momento tiene problemas a nivel de la musculatura lumbar, pues porque nuestro tipo de vida no es lo ideal para el estrés que tenemos, las posiciones, el movimiento que tenemos en la sociedad de hoy en día, pues hace que la parte que más sufre es la musculatura lumbar. Después es posible que fuera la parte cervical, porque bueno, también estamos muy mal acostumbrados a las posturas que tenemos, y después ya viene influido en otros, es variable después, o sea, no hay un grupo muy... Lo que puede ser el hombro suelen ser muy dolorosos, también tenemos bastantes pacientes con hombros dolorosos, porque los movimientos que hacemos en el hombro es una articulación que da todos los movimientos, se sobrecarga mucho, y la patología más grande a lo mejor que tenemos después ya es la rodilla y las caderas. La rodilla sigue siendo esa articulación sumamente temible en concepto de operación, que dice que no pasa como la cadera. La cadera es una intervención muy agradecida. ¿La de la rodilla sigue siendo, o se le ha ganado también el curso respecto a calidad? La rodilla, esto sería meterse ya en el campo de la traumatología, pero por ejemplo, lo que sí que es cierto es que ha mejorado muchísimo la calidad del posoperatorio. Nosotros ahora introducimos estos catéteres para que no duele el posoperatorio, se pueda rehabilitar esa rodilla, se pueda mover mucho más rápido, el paciente no tiene ese grado de desconfort que hace que la rodilla no la mueva. Una rodilla que no se mueve recién operada significa que esa rodilla después moverla va a costar mucho más, y entonces sí que es cierto que es diferente a lo que es la cadera, es decir, la cirugía de rodilla es una cirugía más importante que la cirugía de cadera. ¿Que es más agradecida o no? Luego depende del paciente, del grado de ansiedad que tenga y del grado de que quiera mejorar, porque es verdad que la cadera, más o menos, pues